Ministerio Radio TV presenta su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. Cuatro Cuartos de su Palabra. Un espacio diferente, con canciones, entrevistas, análisis y la interacción con los oyentes. Producido y conducido por el doctor Juan Manuel Leonardo. Vamos a dar inicio de manera formal ya al tratamiento del tema, pero antes, como siempre, queremos buscar el respaldo de la palabra de Dios para el diálogo que tendremos con nuestra amada invitada Ivonne. El Salmo 90, vamos a leer 4 versículos. El Salmo 90 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Padre Santo, amado Rey, gracias, Señor, te damos porque nos permites decir Ebenezer. Nos permite, Señor, cantar victoria en este nuevo año. Nos permite, Señor, nueva vez estar en tu presencia. Nos permite, Señor, una vez más estar acá en cabina, en esta radioemisora impactante, Señor. Nos permite una vez más salir al aire. Gracias, Padre. Gracias por nuestros oyentes, nuestros amigos, nuestros hermanos. Gracias por las personas que hacen posible, Señor, que este espacio salga al aire. Gracias, Señor, por los propietarios, por el ministerio que dirige esta emisora, Señor. Gracias, Padre Santo, por nuestra invitada, a la cual le has permitido, Señor, estar acá en esta tarde. Dirige nuestras mentes, nuestros corazones, para hablar, Señor, palabras de sabiduría, consejos, Padre Santo, para aquellos que lo necesitan. Primero, para honra y gloria tuya, y luego para edificación de aquellos, Padre, que necesitan tales consejos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, bienvenida, Ivonne, a esta, gracias. Tu casa. Es tu casa. Por segunda vez estás acá. Y decíamos al principio, ya estamos transmitiendo a través del Instagram. Y vamos a repetir un poco lo que dijimos Ivonne y yo al principio. Estamos en buen tiempo, gracias a Dios. Y por si acaso Aneuri está ahí, que nos regalaría unos minutitos. Yo sé que sí. Él es bien dadivoso en cuanto a eso. Y además el tema de hoy que vamos a tratar, yo sé que es muy, muy, muy interesante. Decíamos al principio, Ivonne, que estamos cumpliendo con la promesa que hicimos a nuestros radioescucha en el mes de julio, el 4 de julio. Me acuerdo bien que tú estuviste por acá con nosotros haciendo la introducción de este tema sobre la Biblia y las finanzas, y que lo de hoy es como una continuación a propósito de este nuevo año. Decíamos que te teníamos pautada para antes de que el Estado y las instituciones privadas entregaran la regalía pascual, el doble sueldo o el aguinaldo para los hermanos que nos están escuchando en Suramérica o en Centroamérica, pero que todo obra para bien, porque qué bueno que después meditamos cuando nos comunicamos contigo y por razones muy ajenas a tu voluntad, que no podías estar en ese momento, y pautamos para el día de hoy. Y luego meditamos y dijimos, sí, es cierto,
todo obra para bien y es bueno que sea este primer domingo del año, ¿verdad? Del año. Es que yo a veces borro las fechas. Primer domingo del año. Correcto. Así es que, Ivonne, es un placer tenerte. Es un placer para mí el estar nuevamente aquí. Como dije al inicio, estuve en el primer programa que dio, ¿verdad?, bienvenida a este segmento, y asimismo ahora en el primer programa del año. O sea que el placer es mío y el privilegio es mío, de que me den esa distinción de poder ser la primera. Amén, mi hermana. Casos. Amén, mi hermana. Bueno, yo sé que ya hay algunos, tenemos seguidores que nos conocen desde jóvenes, y ya, seguidores que ya te conocen a ti, porque Ivonne está muy inmiscuida en los asuntos financieros en las redes. Ella ofrece consejos financieros. Más adelante pues le vamos a ofrecer la manera de contactarla. Pero yo digo que nos conocen porque conocen algunos la relación que hay entre Ivonne y yo, y lo vamos a decir públicamente. No lo dijimos en aquella ocasión, pero Ivonne es mi nuera, es la esposa de mi hijo mayor, el mayor de mis hijos, Maequiel. Ella es mi nuera. No por eso está abriendo, sino porque primero Dios lo quiso así, y luego por un asunto de interés para la sociedad, por el tema. Por el tema. Y quién mejor que ella, que es allegada a nosotros, para ayudarnos a desenmarañar y a tratar este tema que pocos conocemos. Quizá a los sumos hemos aprendido tropezando mucho, pero con lo que vamos a decir hoy, si usted que nos escucha o nos está viendo puede aprender sin dar los tropezones que nosotros dimos, ¿verdad? Creemos que vale la pena. Recordarles a todos que pueden llamar desde ahora si usted quiere, 809-412-5012, puede llamar desde ahora y puede escribirnos o mandar su nota de voz a través del Instagram de la emisora, 829-873-5012. Repetimos, puede comunicarse con nosotros al teléfono de la emisora 809-412-5012. También puede escribirnos o mandar su nota de voz al WhatsApp de la emisora 829-873-5012. Ivonne, vamos a entrar en materia. Vamos arriba. Queríamos, Ivonne, aunque ya pasó el momento, pero yo sé que hay personas que todavía tienen algo guardado de su regalía pascual, Ivonne. Tanto para los que ya la gastaron, tanto como para los que la gastaron, como para aquellos que probablemente tengan algo. ¿Qué hacer, Ivonne? ¿Qué consejo le podemos dar a aquellos que quizás no fueron comedidos cuando recibieron esa cantidad, ese sueldo extra, ese sueldo número 13? ¿Qué debieron hacer? Porque probablemente hay algunos que yo sé que se están lamentando ya a esta altura de juego. Mira, ciertamente enero siempre es un mes de mucho dolor de cabeza, porque como diciembre es el mes donde hay más abundancia, así mismo como hay más abundancia, las riendas se sueltan en cuanto a niveles de consumo. En diciembre se ve que es donde se compran más cosas, es donde más se come, o sea, es donde más se gasta porque es donde más entra, o sea, tenemos más ingreso, y en enero siempre viene el dolor de cabeza. Entonces, básicamente no es el hecho de lo que recibieron del doble sueldo, sino que nosotros deberíamos hacer todos los meses o cada vez que nosotros tenemos una entrada de dinero.
O sea, muchas veces no es, el problema no es la cantidad de dinero que yo recibo, sino qué yo hago con ese dinero que recibí. Porque fíjese bien que en diciembre se recibió una cantidad de dinero mayor, pero sin embargo el dolor de cabeza viene ahora. Okay. O sea, si usted está recibiendo más dinero, al contrario, debería tener menos dolor de cabeza porque recibió más dinero. Efectivamente. ¿Cierto? Entonces, no es tanto la cantidad de dinero que nosotros recibamos, sino qué hacemos con ese dinero que a nuestras manos llegó. Entonces, un factor muy importante que nos puede faltar en su mayoría de aquellos que tienen dificultades económicas es la planificación. La poca planificación o la mala planificación. ¿Y a qué yo me refiero con eso? O sea, nosotros estamos recibiendo una cantidad de dinero, pero, por ejemplo, estamos iniciando el año, pero dentro del año hay necesidades que son ciertas, son necesidades que son futuras, y que nosotros son ciertas porque nosotros sabemos que van a llegar. O sea, tenemos que ese concepto lo voy a discutir ahora, o sea, lo que son las necesidades futuras ciertas y aquellas necesidades futuras que son inciertas. No estamos hablando de los gastos fijos, no es otra cosa. No estamos hablando de gastos fijos, porque los gastos fijos, por como su nombre lo dice, son fijos. O sea, es algo que usted lo tiene todos los meses. Ahora bien, cuando hay necesidades que yo no la tengo en este momento, pero que yo sé que en algún momento van a llegar. A eso tú llamas necesidades ciertas. Exacto, necesidad futura, porque no la tengo ahora. Pero que va a llegar. Pero que va a llegar. Un ejemplo bien palpable, aquellos que tienen hijos, ahora en agosto viene el periodo escolar, nuevamente. Okay. Si usted se fija, está todo el mundo con la mano en la cabeza cuando ya viene agosto, que hay que comprar los útiles y toda la cosa, pero eso era algo que ahora en enero, yo sé que en agosto llega. Por lo tanto, si tuviéramos una planificación, eso es algo que tenemos que contemplar, porque no es una necesidad que tengo en este momento, pero es una necesidad que yo sé que viene. Okay. ¿Entiende? Entonces, muchas veces, justamente en enero, que era lo que decía al principio, tenemos el dolor de cabeza porque desde antes no planificamos lo que íbamos a hacer con ese dinero extra que tuve en diciembre. O no planifico justamente, tal vez, cualquier situación que yo tenga que cubrir en el mes de enero, que ya yo no tengo ese ingreso extra que tuve en el mes de diciembre. Bien, entonces ahí es donde voy. O sea, ¿cuál es la capacidad que nosotros tenemos de poder planificar nuestra vida? O sea, nuestra vida financiera, de poder planificar esas cosas que yo sé que van a llegar, que aunque no la tengo ahora, eso no es una necesidad que yo tengo en este momento. No. Yo puedo decir, no, ahora yo no tengo que pensar en eso, porque eso no va a llegar ahora. Ahora yo tengo que resolver 6 meses o 7 meses. De aquí a allá veremos. Pero en esos 6 o 7 meses, si yo no me preparo, ¿qué va a suceder cuando llegue el tiempo de tener que utilizar ese dinero, pero no me preparé y no lo ahorré? La famosa frase, Jehová proveerá. Jehová proveerá, pero también Dios nos da a nosotros la capacidad de poder proveer para nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos la capacidad de poder, ¿verdad?, trabajar. Dice la palabra de que Él es que nos da a nosotros la habilidad para nosotros poder hacer riqueza y nosotros, ¿verdad?, poder producir. Dios nos da la capacidad, pero ¿qué hacemos nosotros con eso que estamos produciendo? O sea, Dios va a proveer, pero muchas veces Dios provee a través de nuestros trabajos, ¿verdad? Me provee mensualmente, pero muchas veces yo no veo el resultado de esa provisión porque no la estoy administrando, no la estoy planificando de una manera correcta. Entonces, por lo tanto, pienso, no, es que Dios no ha provisto, no, Dios hace tiempo que te está dando la provisión, pero tú no la estás viendo porque no la estás administrando de manera correcta. Ciertamente. Ahí es donde está. Entonces, las necesidades ciertas son esas, las que tú dices, que son a largo plazo. No pueden ser no necesariamente, pero el caso que tú pusiste de la temporada escolar, el inicio del año escolar, eso es un ejemplo, que es un corre-corre. Claro, eso es un ejemplo que es común, ¿verdad? Hay padres que ya hasta pastillas tienen que tomar. Del estrés. No, de la otra a veces. No, pero mire, eso es un ejemplo que es común para todos aquellos, ¿verdad?, que tienen niños en la escuela. Se estresan, Pero, o sea, yo puedo tener una necesidad futura cierta que usted no la tenga. ¿Por qué? Porque la vida financiera de cada quien va acorde a cómo es su estilo de vida. O sea,
cuáles son esas cosas, ¿verdad? En su vida, en cómo su vida se desarrolla. O sea, Sí. las necesidades suyas no tienen que ser la necesidad de mía. Yo utilicé el ejemplo del periodo escolar porque es Sí. común, ¿verdad? Es Todos común. aquellos que tienen Ya hijos en la escuela. precisamente en estos días, no sé cómo me llegó eso a la mente, de la escolaridad. Ujú. Y dije, ay, Dios mío. Bueno, me llegó por el asunto del sueldo 14, Ok. que se ha estado debatiendo mucho ahora. Porque el sueldo 14 se ventiló una vez que lo iban a dar por ahí entre agosto, dizque para que las personas pudieran paliar la situación escolar. Ok. Se ventiló eso una vez. Y me llegó y digo yo, ay, Padre Santo, ¿y cómo se van a hacer los padres ahora? Como está subiendo todo, los padres que están pagando colegio, o aunque no estén pagando, pero siempre hay un gasto, aunque vayan a la escuela pública. Y Sí, pensaba claro. yo, porque ya yo terminé prácticamente de esos asuntos, porque no tengo hijos pequeños. Y me llegó eso a la mente porque lo viví. No tanto así con el corre-corre, porque tengo una esposa que se parece un poco a ti. Lo planifico. Planifica mucho. Yo no planificaba, es la verdad. Yo no planificaba. Pero me llegó a la mente. Y entonces, Ivonne, retomando el concepto de las necesidades inciertas, pero cierta, pero esta vez con el concepto contrario, que tú hablaste, Incierta. las inciertas. Claro. Hay necesidades que son inciertas porque yo no sé que van a llegar. Ahí es donde vienen todos los imprevistos. Una Una enfermedad. enfermedad, se le dañó el vehículo. O sea, por eso utilizamos mucho el concepto del fondo de emergencia. Lo hablamos aquella Ajá, vez. que es ese fondo que nos va a permitir a nosotros... Son para los imprevistos. Exacto, el poder apalear esas situaciones que llegan a nuestra vida. Esas son necesidades futuras inciertas. Porque no tengo esa necesidad ahora, o sea, en este momento yo no estoy viviendo ese imprevisto, pero algo seguro que sí podemos tener es que en algún momento eso puede llegar, o sea, eso va a llegar, porque todos estamos aquí, todos estamos expuestos a tener situaciones que uno ni se pensaba que iba a suceder. Sí. Entonces, muchas veces, o sea, nosotros podemos caer en una situación financiera complicada justamente porque no previmos esas situaciones que pudieran llegar y no estábamos preparados para poder enfrentarla. Ok. Sí, o sea, uno tiene que estar muy claro de que, o sea, un imprevisto, usted no sabe cuándo va a llegar, usted no sabe de qué monto le va a llegar, eso no es algo que uno lo pueda calcular, me va a llegar un imprevisto de tanto, o sea, no, eso es imposible. Ni cuándo, ni cómo, ni de cuánto va a ser, pero lo que uno sí puede estar muy seguro es de que va a llegar. Sí. ¿Entienden? Por lo tanto, esas son a lo que le llamamos las necesidades futuras inciertas, porque no es una necesidad que tengo ahora y es incierta porque no sé qué viene, pero sin embargo, si yo estoy clara y hago una planificación, yo tengo que prepararme para cuando esas situaciones acontezcan, ¿verdad? El yo poder hacerle frente sin que eso me lleve a mí a caer en una situación financiera complicada, que me lleve a caer en una deuda. A querer resolver con la tarjeta de crédito, a solicitarle un préstamo a un préstamo informal o coger un préstamo en un banco. Tal vez porque eso era algo que yo lo pude haber previsto sabiendo de que, bueno, tengo que tener un fondito ahí que me ayude a mí a yo poder sobrepasar cualquier cosa. O quizás, por ejemplo, si hay algo ahorrado para imprevisto, pero lo que te llegó es un poco más alto, tienes que ir y buscar algo prestado, pero es menos, no es lo mismo desde cero, claro, de cero. Claro. Es como alguien una vez nos decía a nosotros, cuando estábamos luchando por tener un solarcito para construir nuestra casita, pero díganle a fulano que tiene unos cuantos solares ahí, que le fíe uno. Digo, sí, pero yo no puedo ir donde él sin tener algo en la mano. Claro. No puedo ir desde cero. Es bueno que yo tengo tanto. Y así claro, podríamos... Es que no es lo mismo. O sea, a usted se le presenta una situación donde usted tiene que buscar, qué sé yo, 20,000 pesos. Pero sin embargo usted tenía 15 guardados. Sí. Ya usted está bien. Usted puede usar la tarjeta o va a pedir prestado, pero va a pedir prestado 5, no 20. Fuerte, entonces no es lo mismo. ¿Entiendes? O sea, en cuanto tal vez intereses o lo que sea, o sea, no es lo mismo usted tener que buscar 20,000 pesos
o tomar un préstamo por 20,000 pesos a usted tomarlo por 5. O sea, es mucho menor. Entonces, de eso es que se trata. No es de que usted va a tener ahí simplemente un dinero parado para, sabrá Dios cuando llegue, sino de tener el concepto y la disciplina. ¿Para qué? Exacto, y la disciplina de poder resolver o poder tener algo ahí, ese colchoncito que le permita a usted el salir a flote, y que si tiene que buscar algo, pues que sea menos lo que tenga que buscar y no tener que abarcarlo todo desde cero con terceras personas. Y además, anoche pensaba yo que lamentablemente estamos viviendo en una sociedad muy mercantilista, muy monetizada, donde a veces el que nada tiene, nada vale, como decían nuestros abuelos. Y es importante, sí, tener algo para enfrentar los imprevistos. Ivonne, ¿y qué tú crees de personas, por ejemplo, que a veces hacen inversiones? Por ejemplo, yo conozco personas que le gusta tener algunas prendas guardadas. Sabe que esos efectos, en vez de bajar, suben de valor. Quizás no tienen mucho capital para comprar, qué sé yo, apartamento, casa o tierra. Pero hay personas que, por ejemplo, le gusta comprar un guillo, un anillo, algo, y guardarlo, no para usarlo. No son gente vanidosa. A modo de inversión. De inversión, para cuando se presente algún imprevisto, poder salir, venderlo, o no sé, en su defecto, no sé si probablemente hayan algunos hermanos que no estén de acuerdo conmigo, quizá ir a una compraventa y empeñarlo para salir del apuro. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, por ejemplo, con esas cosas, ahí estamos hablando de un dinero que se está quedando, vamos a decir, estancado, que no es lo mismo como, por ejemplo, no tener un dinerito e invertirlo tal vez en un banco, en un fondo de inversión que mensualmente le va generando beneficios. ¿Por qué lo digo así? Porque yo puedo tener esa cadena ahí, pero tal vez eso, en el momento en el que yo necesite el dinero, yo no tenga una venta tan rápido como yo lo necesito. Entonces ahí tenemos una situación. Por eso siempre a nosotros hablar de un fondo de emergencia se recomienda tenerlo en un lugar, por ejemplo, en un fondo de inversión, un fondo líquido, que esto lo tienen todos los bancos, que te da mayor interés que una cuenta de ahorro, pero tienes la facilidad de poder retirar el dinero, por eso se le llama líquido, poder retirar el dinero en cualquier momento que sea que tú lo necesites. Eso es muy importante. Usted puede tal vez invertir en esos objetos que usted me dice, siempre y cuando ese sea un dinero que usted no lo vaya a necesitar de una manera muy rápido, que se le enferme un hijo, que se le enferme la esposa, que se le enferme los papás, y que rápidamente usted necesite ese dinero. ¿Qué va a hacer cuando usted lo que tiene es un objeto? No sé si me sigue la idea. Sí. O sea, lo que tiene es un objeto. Puede que tenga tal vez la suerte de poder venderlo rápido, pero cuando viene a ver, justamente por la necesidad de venderlo rápido, termina dándolo en un valor que no es tal vez menor, probablemente. Exactamente, en un costo menor. Entonces, esas son algunas cosas que tenemos que analizar en ese aspecto. Y además, en el mercado, a veces las prendas, por ejemplo, de oro, se valoran de acuerdo a cómo está el valor del metal en ese momento. Exacto. Hay gente que dice, es como, por ejemplo, en estos días yo tenía 3, 4 baterías en mi casa, y la batería tenían como 3 años allá, esperando que el plomo subiera, que el plomo subiera, y el plomo estaba ahí. Tuve que, dije, no, llévatela, dársela dando por lo que fuera. Entiendo, porque, entonces en ese aspecto, esa inversión que usted hizo en esa batería no fue una inversión buena, porque no le sacó lo que usted esperaba que le iba a sacar. Al contrario, cuando no sé en cuánto la dio, pero ojalá que le haya dado por lo menos y que le sacara lo que le invirtió. No, hombre, no, que va. Perdí muchísimo. Entonces ahí es donde está el asunto. Al momento de nosotros invertir tenemos que pensar en eso. Okay. O sea, ¿qué tan rápido yo puedo recuperar lo que invertí y que me deje también un beneficio, y que tal vez por la premura de que tengo una necesidad no termine dándola por menos de lo que lo compré, que fue lo que le pasó? Y entonces la otra pregunta que te quiero hacer es con relación a
a las casas de empeño, que yo te las mencioné. Y ya quizá yéndonos desde un punto de vista cristiano, estaría bien que un cristiano, por ejemplo, vaya a una casa de empeño en un momento determinado y empeñe un efecto, un electrodoméstico, qué sé yo, algo que le pueda sacar de un apuro. ¿Cómo tú ves eso? Yo no diría solamente, o sea, porque no podemos, en cuanto a las finanzas, no podemos categorizar en si es cristiano o no. ¿O no? O sea, tenemos que verlo desde un aspecto general de cómo nosotros como individuos manejamos los recursos que tenemos. Ok. O sea, cuando No, yo lo digo porque probablemente hay personas, tú sabes, que nos están escuchando que no van a decir, No. ¿cómo? No, Si no estoy de acuerdo si usted con tiene eso. una necesidad en particular, o sea, el problema no es la casa de empeño, el problema es el empeñar se vuelva una costumbre dentro de su modo de vida. Exacto. Por ejemplo, al principio escuchábamos la canción de Rico de Cuna, de Natal. colocó, y una parte que él decía, o sea, era como que él tenía dinero, pero que el dinero al otro lo manipulaba, lo manejaba. Él maneja el dinero, no el dinero no que a el él. dinero lo maneje a él. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, o sea, no podemos permitir que esas situaciones se vuelvan una costumbre dentro de, o sea, en nuestra vida, porque ya ahí estamos viendo un problema mayor que no es solamente financiero. Ok. O sea, sí, adicción podría ser. Exactamente. Y o sea, falta de disciplina y malos manejos, que son lo que lo llevan a usted a tener constantemente una necesidad de tener que ir a empeñar las cosas que Constantemente. tiene, que era lo que le decía al principio. O sea, no es la cantidad de dinero que nosotros tenemos, sino que nosotros estamos haciendo con esos recursos y de qué manera nosotros nos estamos planificando para que esa situación no pase. Si yo caigo en ese círculo vicioso de ir a empeñar las cosas que tengo porque estoy en necesidad de dinero, significa que hay una mala disciplina y una mala planificación en mi vida que no me está permitiendo el yo poder salir a flote con las cosas, o sea, con los ingresos que tengo, con los recursos que tengo. Y me podrán decir, bueno, Ivonne, pero es que el dinero no me da. El problema ahí está en que muchas veces nosotros queremos adecuar nuestros ingresos a nuestros gastos. Y eso no es posible. Yo tengo que adecuar mi gasto a mi ingreso. O tener un estilo de vida imitativo, imitando a Correcto, eso es otro punto. Pero, o sea, yo no puedo, como le decía, el yo querer adecuar mi ingreso a mi gasto. Porque no hay forma de cómo eso pueda equiparar. Yo tengo que adecuar mis gastos a los ingresos que tengo. Y ahí es donde va el asunto. O sea, cuando nosotros hablamos de aspecto, o sea, de ese manejo financiero, si usted, déjame ver cómo yo puedo plantear esto que se entienda bien. O sea, el cómo yo gasto mi dinero dice quién yo soy. O sea, si usted quiere conocer a una persona, fíjese en cómo esa persona gasta su dinero, en qué gasta su dinero. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo puedo decir que es una prioridad para mí, pero el cómo yo gasto mi dinero y hasta dónde se dirigen mis recursos es lo que va a decir realmente cuáles son mis prioridades. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Cuando nosotros, o sea, nuestro manejo financiero o la condición en cómo están nuestras finanzas, habla mucho de cómo está nuestra condición espiritual. Sí. Hay algo, lo que usted mencionaba, de a veces cuando nosotros queremos vivir comparándonos con el otro y querer copiar estilos de vida, ahí no es solamente un aspecto financiero que yo tengo que revisar. Yo tengo que revisar un aspecto interior en mí, cómo está mi corazón, cómo está mi carácter, que es que me está llevando a yo querer compararme con otros, que me está llevando a yo, tal vez, como menciona la palabra, ser avariciosa. Avariciosa, ¿qué es la avaricia? Es el yo querer tener cosas, el yo querer tener más. Tal vez no simplemente de querer tener más dinero, pero yo puedo querer tener el último celular, quiero tener el último carro, quiero tener el último de todo. Cuando esas cosas superan lo que es mi poder adquisitivo, pero muchas veces supera lo que, o sea, el beneficio que eso o lo que yo pueda necesitar de eso. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy no soy de tener celulares de última generación. 22. Pero ¿por qué? Porque yo no necesito algo que sea de última generación.
porque yo no soy fotógrafa que necesito un celular y además no soy de muchas fotos tampoco. O sea, no necesito algo. Si lo compro, voy a tener algo que va a superar mi necesidad. Y al final eso no va a ser un beneficio porque no me va a generar nada en el uso, no me va a generar ningún beneficio a mí que yo pueda decir, esto es una inversión para mí. No, al contrario, eso es un gasto. Y me va a generar algo. Exacto, o sea, en mi caso, eso es en mi caso. Por eso es que los aspectos financieros dependen mucho, o sea, del estilo de vida de la persona. Sí. El estilo de vida suyo es diferente al mío. Por lo tanto, las cosas que usted pueda requerir son diferentes a las que yo pueda requerir. Y hay algo también, no sé si me corriges, hay ciertos bienes que pueden ser necesidad y también vanidad. Correcto. Por ejemplo, un vehículo puede ser una necesidad, pero también puede ser una vanidad. Eso es correcto. Porque para usted satisfacer la necesidad de usted transportarse, no necesita el vehículo del 2023. O sí. Entonces, es una necesidad y es una vanidad porque usted está comprando algo que supera su necesidad, que era lo que le mencionaba con el ejemplo del celular. Porque yo puedo resolver mi necesidad comprándome un vehículo 2015, 2016, 2017, sí. No necesariamente el del 2022 o 2023 que viene por ahí. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde va. ¿Cómo está mi interior? No, que a veces, perdón, ese tipo de personas no lo pueden ni siquiera comprar en cash. No, lo tiene que financiar y termina pagando 2 veces. Ajá, y a 4 y a 5 años. Claro, eso es correcto. Eso es correcto. ¿Me decías que te interrumpí? O sea, para yo llegar a ese punto, yo tengo que ver, o sea, cómo está mi interior, que era lo que le mencionaba en inicio, cómo está mi interior, de si realmente, o sea, yo entiendo que gastando o comprando ese vehículo de último año, yo estoy valorándome tal vez como persona, estoy valorándome o quiero simplemente que los demás vean lo que yo tengo, porque me estoy comprando la última moda, ¿entiendes? Entonces, o sea, hay muchos aspectos que nosotros tenemos que analizar también, analizarnos a la luz de la palabra. O sea, la palabra me habla a mí de que yo tengo que tener el carácter de Cristo, que yo tengo que ser prudente, que yo tengo que ser medida, me manda a que me cuide de la avaricia, porque la avaricia lo que hace es que el que yo quiera siempre tener más y tener más, pero ese tener más sin tener los recursos para tener ese más es lo que me lleva a yo caer en una situación financiera que no, o sea, a caer en deudas y que no pueda cubrir mis necesidades, porque lo que tenía para cubrir la necesidad lo gasté en algo que no era prioritario. Claro, y en rompeojo, como dice la gente. Ah, sí, para que me vean. vean. Yo lo que tengo, claro, yo quiero romperle el ojo al otro para que me vea que yo lo tengo. Fulano se compró una del 21, me voy a comprar la de este año. La del 22, sin poder. Bien, entonces ahí está. Nosotros tenemos que aprender a vivir dentro de nuestras posibilidades. Aprender a vivir, este es mi ingreso, pues yo tengo que adecuarme a ese ingreso que tengo. Ivonne, entonces ya adentrándonos a este año, ¿cómo tú ves el panorama económico futuro? Primero vamos a verlo en sentido general, a nivel, por ejemplo, de nuestro país, con este asunto de esta pandemia que todavía no ha cesado, ha mejorado, es evidente que ha mejorado, pero ahora tú sabes que hemos tenido una especie de repunte y muchos países entraron en la 5ª ola y ya están bajando. Y nosotros ahora que estamos entrando un poco en la 5ª ola con este torbellino de juntadera, de grupo de gente. Ayer, por ejemplo, me tocó visitar un familiar y pasé por un lugar y eso era basura, eran las 10 de la mañana, basura y gente todavía trasnochado. Ahí estaban a las 10 y pico, ya picando para las 11. Basura, mucha botella, muchas cosas. Y ahí viene ahorita que, por ejemplo, el hermano Aneuri, yo estaba escuchando la emisora antes de venir y él daba unas informaciones sobre las personas hoy domingo buscando en el Centro Olímpico pruebas
del COVID, porque es evidente que vamos a tener un repunte un poquito, no se sabe cómo sea, pero de que lo vamos a tener, porque vimos fiestas, vimos muchas reuniones grandes, no estoy hablando de reuniones de 5, 10, 12 personas, sino masivas. Entonces eso hay que verlo, porque eso tiene una repercusión económica también. ¿Qué tú ves en el panorama, en lo económico? Bueno, quiera Dios. A nivel general, para quiera entonces Dios caer que no en lleguemos al punto de que haya tanto contagio de que terminen cerrando nuevamente. Porque usted recuerda, todos recordamos, en esa época cuando cerraron todo y que nadie podía salir y todo el tema, o sea, eso afectó muchísimo la economía. Aló. Ok, a sus órdenes, adelante, ¿de dónde nos llama? Y deme su nombre. Aló. Hola. Sí, hola, ¿cómo está? Yo estoy llamando a una farmacia. Está equivocada. Se equivocó la doñita. Ok. Le decía de que, o sea, eso afectó, afectó mucho la economía porque muchas personas que tenían su ingreso tal vez de salir y en el día a día no un empleo fijo, pues eso se ve afectado. Quiera Dios que no. O sea, según lo que nos informan y vemos, ¿verdad?, en las noticias, la economía se ha comenzado a estabilizar. Ahora Sí, bien, si llegamos de hecho, a que ha crecido. Sí, pero si llegamos a ese nivel de que el país tenga que cerrarse otra vez, entonces ahí tenemos Podríamos que prepararnos. Y ahí es donde viene, es una necesidad que no la tengo ahora, pero que viene. Exacto. ¿De qué manera el día de hoy yo me voy a preparar para eso que viene? No, Ivonne, mira, a mí me da la impresión de que hay personas que no se miraron en el espejo del 2020 y que a esta altura de juego, comenzando el 22, no tienen nada por si acaso. Porque cuando tú estuviste acá, tú hablaste en julio de lo que pasó en el 20, de que hubo personas que tenían unos ahorritos por ahí, pudieron paliar un poquito la situación, claro, en lo que los contagios bajaban y se volvía a aperturar la parte comercial, económica del país pero que tú mencionabas que hubo otros que tuvieron que salir a coger prestado, sí, y a tocar las puertas del Estado y a pelear para que le dieran, que a mí no me dan, que me suban la tarjetica, que me den la solidaridad, que por aquí, que por allá. Y a mí me da la impresión de que todavía hay personas que va a haber mucha gente en esa situación. Sí, mire, hay mucha gente que vive pensando en el día a día, ¿no? Yo tengo que disfrutar el día de hoy, y yo voy a cubrir el día de hoy, el día de mañana que venga como venga. Sí, que cada día trae su propio, exacto, que eso no es lo que quiere decir en la parte económica. Se avala de que la Biblia dice, cada día trae su propio afán. Pero ¿qué pasa? O sea, cuando yo vivo en ese día a día, yo estoy asumiendo de que el día de mañana las cosas van a estar bien. Eso es lo que yo estoy asumiendo. Porque si yo no me preparo para lo que puede venir, es porque yo entiendo de que las cosas van a estar bien y realmente el futuro solamente lo conoce Dios. El nosotros prepararnos y anticiparnos es el reconocer el que yo no sé cómo va a estar el día de mañana. Yo no lo sé. Entonces, por lo tanto, yo tengo que procurar, ¿verdad?, estar o tener esa provisión o ese colchón, porque yo no puedo simplemente mirar para arriba y esperar que Dios me mande todo lo que yo necesito. O sea, nosotros tenemos la fe y tenemos la confianza de que Dios provee. Pero como le decía, Dios nos da a nosotros la capacidad para nosotros poder utilizar nuestro intelecto, ¿verdad?, y hacer aquellas cosas que son posibles para mí. O sea, la palabra de Dios dice de que lo que es imposible para mí es posible para él. Pero hay una parte que es posible para mí que yo la tengo que hacer. O sea, si yo no hago lo que para mí es posible, o sea, Dios va a hacer lo que es imposible. Yo tengo que hacer primero la parte que me corresponde y a partir de ahí, Señor, ya yo hice lo que puedo, lo que está en mis manos. A partir de aquí, encárgate tú y ahí nosotros vamos a poder ver la mano de Dios obrar. Si nosotros nos fijamos en la palabra, o sea, ninguna de las personas que Dios utilizó era un vago que estaba sentado en su casa. No, eran gente muy ocupada. Eran gente muy ocupada y que estaban haciendo algo. De hecho, los apóstoles de Cristo
el que no era pescador era cobrador de Claro, impuestos, todos era tenían- funcionario, todos tenían una eran personas ocupación. con Y algo que yo le ocupaciones. mencionaba en la otra vez que estuvimos, es la historia de José. Ujú. O sea, José, ¿verdad? Nosotros sabemos la historia de que ellos tuvieron 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Ellos sabían que había una necesidad futura. En ese caso no era tan incierta, en el caso de ellos era una necesidad futura cierta, porque ellos sabían, de acuerdo a la revelación que Dios le había dado, de que iban a llegar, que ellos ahora estaban en abundancia, pero que ellos iban a tener ese tiempo en donde no iban a tener la abundancia que tenían en ese momento. ¿Qué hicieron? Se prepararon. Se prepararon. Entonces, ahí, esas son las cosas que nosotros tenemos, esas son las disciplinas que nosotros tenemos que aprender y que tenemos que implementar. Yo no sé cómo va a estar el día de mañana. Yo le oro al Señor para que todo esté bien, pero tengo que prepararme porque estamos en este mundo y estamos expuestos a todo. Prepararnos para después no querer buscar culpables. Claro. Porque entonces a veces creemos que el culpable es el Estado, que el culpable es el gobierno, que el culpable es mi familia, que mira cómo yo estoy, pero tuviste tu oportunidad, claro, la tuviste. Diciembre fue el tiempo de vacas gordas. Hasta de los chiriperos. Diciembre fue el tiempo de vacas gordas, donde hubo toda la abundancia. Yo me voy más lejos. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero el 24 yo salí, no recuerdo a qué, y yo tuve que pararme, yo no sé en cuánto peaje en los barrios, recaudando la gente ahí. Bueno, lo que sea. Diciembre Gente fue el que yo tiempo. conozco que sé que no están trabajando. Claro. De esos que aparecen carpetosos a veces, que no es que son a veces con vicio y cosas, sino uno sabe que no trabajan o no les gusta, no sé, pero estaban ahí en su peaje ahí y yo veía el galón por la mitad, Que habían con moneda y recaudado, con peso, claro. pero varios peajes en un mismo barrio. Imagínese. Entonces, más el que estaba trabajando de manera formal, que sabía que a principio del mes de diciembre iba a recibir su sueldo número 13, Exacto. su regalía o su aguinaldo. Es lo que le digo, diciembre es el tiempo de vacas gordas de todos, pero no nos preparamos para el tiempo, o pocos nos preparamos para el tiempo de vacas flacas, que es el periodo que continúa. Entonces, ¿cuál es el nivel de planificación que nosotros estamos teniendo? Incluso hay gente que le dieron el doble sueldo, pero ya lo debía desde la mitad de la se me pasó eso y te quería el empeñar el sueldo. Es más, perdón, parece mentira. Yo vi hace un tiempo una persona que terminando enero empeñó el doble sueldo de ese año. Esa persona está eso fue en los 90. asumiendo que iba a llegar a ese diciembre. Lo empeñó. Sí, lo empeñó. ¿Y qué pasa si él lo empeñó en enero si y si en julio lo cancelan? En mayo lo cancelan, dígame. ¿Qué va a pasar con el acreedor? Ahí es donde está el asunto. Cuando nosotros asumimos cosas a nivel financiero, asumimos de que vamos a llegar a esa fecha, asumimos y hacemos planes con dinero que no ha llegado a nuestras manos. Que dicho sea de paso, Ivonne, ese tipo de personas a veces que tienen esa vida financiera desorganizada, a veces en los trabajos toman en cuenta eso, se dan cuenta. Porque es que siempre está ahorcado y siempre está yendo a, qué sé yo, a nómina, buscando un préstamo, que le adelanten, que le presten algo, que tiene tal problema, que se le enfermó uno de los hijos, que se le enfermó el papá, que entonces solo toman en cuenta. Claro. Y a veces, como tú bien acabas de observar, antes de finalizar el año, lo cortan. Le dan sus prestaciones, pero ese otro también a veces está tan endeudado con la compañía que no le dan las prestaciones ni siquiera para pagarle a la compañía. A veces la compañía por misericordia le deja algo. Claro, y tomando en cuenta eso que usted dice, ahí vemos
que, o sea, eso lo toman en cuenta porque indica una falla en comportamiento en Sí. esa persona. Entonces, una persona que vive endeudado, es difícil que alguien confíe o que en los trabajos se confíe en esa persona. Porque eso denota, que era lo que le decía, cuando nosotros tenemos un problema financiero, y no me estoy refiriendo a que en algún momento, bueno, se me presentó algo y caí en esta condición. Me refiero a cuando es algo repetitivo. Cuando, o sea, mi vida se trata de un lío y cojo ese lío y hago otro lío para pagar ese y otro lío para pagar ese y así sucesivamente, se vuelve en un círculo vicioso. Eso es como tapar, coger de aquí, tapar Para este hoyo, pero dejé este descubierto. Ajá, Ahora y cojo cojo del aquí. otro lado para entonces tapar aquí. Eso denota no solamente problemas financieros, denota problemas, puede ser hasta psicológicos, emocionales y de todo. O sea, ese tipo de personas, tú entiendes que podrían ser tratados no solamente, por ejemplo, con alguien como tú, que podrías ayudar a una persona a ordenar su vida financiera, sino también con un A nivel especialista a nivel claro. psicológico. Claro que sí. Porque yo le puedo decir a usted, no, mira, tú tienes que hacer un presupuesto, tú tienes que ahorrar, tú tienes que pagar tus deudas. O sea, yo le puedo y lo puedo ayudar a organizarse. Ahora bien, todas aquellas cosas que lo llevaron a usted a estar en esa situación financiera, no son financieras. Ok, son psicológicas, No son- problemas intrínsecos de Exactamente. su personalidad. Claro. ¿Por qué? Porque hay un factor psicológico que me lleva a mí a tomar decisiones. Entonces, en esa base, o sea, de esas decisiones, ¿qué es lo que me está llevando a mí a yo tomar ese tipo de decisiones? O sea, la situación financiera en la que yo estoy el día de hoy, en la que está usted, en la que está cada uno de nosotros, es 100% dada por todas las decisiones y todos los patrones con lo que nosotros hemos venido desde el pasado. O sea, el Ok. 2022 va a ser fruto de todas las decisiones que nosotros tomamos en el 2021. Efectivamente. El que eso sea diferente, hoy que estamos a 2, el que el 2022 sea diferente, va a ser a partir de todas las decisiones que yo comience a tomar en este momento, que son las que me van a llevar a yo o seguir por el mismo camino que voy, o tener resultados diferentes. Entonces, la situación financiera en la que nosotros estamos es fruto de todas las decisiones y acciones que nosotros tomamos diariamente. ¿Qué me está llevando a mí a eso? Hay gente, por ejemplo, que se calma emocionalmente yéndose de compras Ese es un a un centro problema comercial. serio. Calma su ansiedad, sí. Calma la ansiedad yéndose de compra a un centro comercial. El problema es financiero. El problema es No. financiero como resultado de que usted se fue de compra sin tener dinero. Pero ahí el problema no es financiero. Psicológico. El problema es psicológico. Que te lleva a ti a querer calmar tu ansiedad por ir. ¿Verdad? Calmar tu ansiedad yéndote de compras. Hay gente que vive comparándose con otros y tal vez yo quiero comprar ese saco que usted tiene porque yo lo quiero también o quiero comprar uno mejor. El problema es financiero, no es financiero. Ahí hay un problema de cuando viene a ver de autoestima. También. Que es psicológico. ¿Por qué? Porque tal vez yo entiendo de que mi valor está dado de Por lo que acuerdo a las tiene. cosas que tengo. Y como mi valor está dado de acuerdo a las cosas que tengo, yo tengo que tener lo que usted tiene o tengo que tener más de lo que usted tiene para entonces yo poder ser valorada. Entonces el problema no es solamente financiero. El problema ahí es de autoestima, es psicológico, es emocional. Entonces ahí es donde va el asunto. Tiene que tratarse de la mano. Sí, porque o sea, tú planteas, es dual el planteamiento tuyo, psicológico y financiero. Uno es el resultado del otro. Claro, es que, es que nuestras finanzas son un síntoma de la situación real. O sea, el manejo o la situación financiera en la que estamos es el síntoma, es lo que se ve. O sea, usted tal vez le sale cualquier cosa físicamente o tiene un dolorcito aquí de este lado. El dolorcito es un síntoma de tal vez, no, él tiene problema en el apéndice, hay que operarlo. Pero le empezó como un dolor, usted no se está viendo el apéndice, ni está viendo cuál es la situación en la que está. Usted qué está sintiendo, el dolor. Entonces,
La situación financiera es el dolor del problema subyacente que usted tiene problema en el apéndice. Exacto. Entonces, ese es el asunto. Entonces, Ivonne, finalmente, ya para concluir, recomendaciones para este nuevo año. Recomendaciones puntuales para las personas en este nuevo año. Planificación. Todo se basa en la planificación. Todo es planificación. Todo se basa en la planificación. La planificación lo va a llevar a usted a hacer un presupuesto. El presupuesto lo va a llevar a usted saber qué usted puede hacer y qué no puede hacer. O necesito buscar más ingresos, o necesito bajar mis gastos. Planificación. O sea, todo lo que se planifica se puede hacer. Cuando usted hace una planificación, usted puede saber incluso, bueno, yo me quiero comprar ese último celular, pero ese último celular yo no me lo puedo comprar ahora, yo me lo puedo comprar en enero del año que viene. Pues déjame yo planificarme, voy a comenzar a ahorrar para yo comprármelo en enero del año que viene. O sea, muchas veces en los aspectos financieros o a nosotros como coach financiero entienden, no, que los coaches son tacaños. Y si hay algo que yo entendía tengo, eso, sí. eso es lo que se entendía. Pero mi pero en mi esposa casa está me aquí que no dice... me deja mentir, si hay algo que yo tengo, tacaña no soy. Ahora, planificada sí. Que son dos cosas muy diferentes. Es cierto, es más planificación que otra cosa. Exactamente, no es que no se pueda hacer, es el nosotros saber distinguir cuál es el tiempo en el que se puede hacer. Exacto. No lo puedo comprar ahora, pero no te estoy diciendo que no. No lo puedo comprar ahora, pero vamos a planificarlo para comprarlo en tal tiempo, sin tener que meterse en deudas, sin tener que utilizar la tarjeta de crédito. Bueno, deuda como quiera. Cuando usted quiere algo sin tener el efectivo para pagarlo, eso es una deuda segura. Sí, porque la tarjeta de crédito lo que le hacen a uno es que le abren puertas y eso es para una emergencia. Exacto. Pero, o sea, no, como le digo, no es el que nosotros no podemos hacer las cosas. Perdón, todo se puede hacer. En los años 90, cuando yo obtuve mi primera tarjeta de crédito a los 22 años, le decían trampas plásticas. Pero si usted supiera que las tarjetas de crédito no son malas. No, yo sé que no, porque yo desde eso, yo tengo 54 y tengo tarjeta desde los 22 años. Lo malo es el uso que nosotros le damos a la tarjeta. Exactamente. Pero las tarjetas de crédito no son malas, al contrario, son una herramienta buenísima para nosotros en nuestros aspectos financieros, una herramienta buenísima de que, por ejemplo, yo utilizo la tarjeta para todos los gastos fijos, voy haciendo crédito, pago todo lo que quiera, pero sabiendo de que... ¿De dónde tú vas a tener el dinero para pagar esa tarjeta? Porque el dinero que yo utilizo con la tarjeta de crédito no es mío. No. Es dinero del banco. Ahora bien, yo le estoy tomando prestado al banco sin pagar intereses. Porque si usted paga, usted está usando el dinero del banco, pero si usted paga dentro de la fecha que tiene que pagar, no te cobran. Usted no le va a pagar un peso de interés. Si pagaste después del corteneo, porque ellos, tengo entendido, por ejemplo, tú cortes los días 13. Después de los días 13 te dan 20 y 21 días. Si pagaste después de esos 21 días, sí, prepárate. Y es alta, es bien alta. La tasa es altísima. Pero súper alta. Pero es lo que le digo, las tarjetas de crédito son buenísimas. Y son una herramienta fabulosa. El problema está en cómo saberla yo usar, como individuo cómo usarla. Manejo esa herramienta. Es que ahí es donde los bancos tienen beneficios. Si usted no maneja bien esa herramienta, tiene intereses que pagar. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Manejar bien la herramienta. Así mismo. Básicamente, entonces, ¿cuál es el consejo que yo le puedo dar? Planificación, en todo el sentido de la palabra. Todo se puede hacer, todo. Ahora bien, no se puede hacer todo junto. Y nosotros tenemos que identificar los tiempos en que mis recursos me permiten a mí el yo realmente realizar eso. En nosotros entender si eso que yo quiero es una necesidad o es un lujo. O si yo puedo satisfacer la necesidad sin tener que llegar a que sea un lujo, que era el ejemplo que usted mencionaba ahorita. Entonces, es básicamente eso. Y si nosotros nos enfocamos en saber, en la planificación está el identificar cuál es esa necesidad que yo voy a tener dentro de 6 meses, que yo tengo que comenzar a prepararme hoy para esa necesidad que viene dentro de 6 meses, porque va a llegar. La necesidad futura que es cierta, pero yo tengo que saber que van a llegar imprevistos, cosas que yo no tengo ni idea de que van a suceder. Que nada más lo sabe el Señor. Nada más lo sabe Dios, pero yo me tengo que preparar, porque para eso Dios me da el sentido la común, inteligencia, el sentido común, el todo. cerebro, ¿verdad? Para yo poder planificar y poder decir, no, yo tengo estos recursos que Dios proveyó
Entonces, esos recursos que Dios me proveyó, yo tengo que administrarlos de una manera prudente, porque para eso... Para honrarlo a Él, claro. con esa distribución, la forma en la que gastamos lo que Él nos da, lo honramos. Claro. Bien, hemos llegado, lamentablemente, nos pasamos, conversar con Ivonne Se fue rápido. es muy bueno y el tiempo pasa así rápido. Ivonne, finalmente, sabemos que Ivonne prepara charlas. Si usted quiere alguna charla, la iglesia o una familia en particular, Ivonne lo hace. ¿Cómo localizarte nuevamente, Ivonne? ¿Cómo podemos localizar Claro, a me Ivonne pueden Martínez? localizar en mi Instagram, IM de Ivonne Martínez, ¿verdad? IM Coach Financiero. Ese es el usuario en Instagram. Y también en mi teléfono 829-731-8352. 829-731-8352. IM Coach Financiero. O también me pueden llamar a mí, no Y hay él me problema. contacta, Y yo la exactamente. contacto, no hay problema. Mi número es el 829-576-9422. Pueden contactarme. Bien, hemos llegado lamentablemente, pero gracias a Dios, al final de este primer programa de este nuevo año 2022, dándole las gracias a ustedes nuevamente. Así es que hasta el próximo domingo, si Dios y usted y yo así lo queremos.